Un saludo a todas y a todos, soy Jairo Antonio Popó Vallecilla, licenciado en Filosofía y Magíster en Ciencias de las Religiones, y hoy vamos a seguir con el libro cuarto del libro Ética a Nicómaco o Ética Nicomaquea, que se titula Examen de varias virtudes éticas. Quiero compartirles que estos comentarios al libro Ética Nicómaco están teniendo mucho éxito en mi canal. Les agradezco por seguir este curso y también los invito a que se suscriban al canal, le den like y compartan este video. De esta manera puedo seguir haciendo más contenido filosófico. Sin más dilación y sin más demora, iniciamos con el comentario al libro cuarto de Ética a Nicómaco. Hablando con rigor, el libro cuarto comienza con el final del libro tercero. En él, Aristóteles, considerando que es suficiente con lo dicho sobre las penas y las culpas, pero no sobre el significado y cobertura de las virtudes y los vicios, inicia un examen detallado de las implicaciones que se refieren a la valentía y la moderación. El estudio de estas y otras virtudes, que se extiende hasta el libro quinto, tiene como propósito mostrar y caracterizar los actos y las personas virtuosas y viciosas. Es importante decir que esta parte de la ética nicomaquea es la más imprescindible, o sea, es la más importante. Su influencia futura es incalculable, sobre todo en la filosofía de la Iglesia Católica, la patrística, la cual vio en Aristóteles un modelo de pensamiento moral que identificó con el que recoge la Biblia, y en la filosofía del lenguaje, la analítica inglesa. Vamos a definir qué es la valentía de la mano de Aristóteles. Supongamos que Aristóteles es un estudiante latinoamericano de filosofía, al cual se le ha pedido que elabore un ensayo sobre qué es la valentía o la moderación o la liberalidad. Quedémonos con la valentía. Pues bien, este estudiante lo primero que piensa es: en el diccionario encuentro una definición y a partir de ella redacto mi trabajo. Así lo hace y se encuentra con la siguiente definición: valentía, valor, ánimo o obrar con valentía, hecho ejecutado con valor, jactancia, arrogancia, arrojo. Ante tal definición tan confusa, le pregunta a un amigo que para él qué significa la valentía, y el amigo responde: no tenerle miedo a nada. A estas afirmaciones el estudiante agrega los actos que, según recuerda, tienen el carácter de la valentía. También cita algunos nombres de personas reales o de personajes de la literatura, del cine o de los cómics. Con este material que le parece suficiente, inicia su reflexión filosófica, es decir, analítica y clara sobre la valentía. Que si en efecto la valentía está relacionada con el valor y el ánimo, nadie ni él lo ponen en duda. Solo que el diccionario no explica en qué medida. Valor y ánimo hacen parte de la valentía, pero no son lo mismo. La valentía es una virtud, es decir, un modo de ser en general, y el valor y el ánimo son algunos elementos de ese modo de ser. Ahora, que la valentía sea un hecho ejecutado con valor parece que contradice lo que hasta aquí se ha dicho. La valentía no es el hecho, sino la fuerza interior del individuo que realiza el hecho. Con respecto a la jactancia, la arrogancia y el arrojo, el estudiante Aristóteles solo puede argumentar que de la ligereza solo queda el enredo. Entre esas palabras y la valentía existen diferencias tan abismales como sutiles. Valentía y arrogancia, incluyamos jactancia también, establecen una relación de cantidad con respecto a la capacidad de sentir miedo. El que no tiene miedo a nada en verdad no es valiente, sino el arrogante o temerario, como ya sabemos que lo denomina Aristóteles en el libro 2. El que le tiene miedo a muchas cosas terribles como la muerte y la enfermedad, pero las afronta sin queja, ese sí es el valiente. Y quien se encuentra al otro extremo del temerario es el miedoso o el cobarde, que le tiene miedo a todo, incluso a las cosas o situaciones en las que no existe el más mínimo peligro. La valentía, como se ha dicho también, es el punto medio entre la cobardía y la temeridad o la arrogancia. Pero un punto medio no aritmético, sino un punto medio que resulta del análisis de la situación determinada.
El valiente es ardiente y animoso en la acción, pero tranquilo, nunca se desboca, siempre medita como Colón y Bolívar. El temerario es precipitado y cuando llega el verdadero peligro cede. El temerario se prepara con anticipación, hace ejercicios, levanta pesas, aprende karate con el fin de pelear y golpear. El valiente es un hombre sencillo, incluso de contextura delgada. Lleva la valentía en el alma, no en el cuerpo. No le hierve la sangre como un león. Mezcla el coraje con la razón. Su propósito no es golpear, sino sortear lo terrible. Los temerarios como Rambo o Schwarzenegger suelen ser jactanciosos, arrogantes, se ven a sí mismos como los más fuertes, los más violentos. Profesan a los cuatro vientos que a ellos nunca les pasará nada. Pero saben que cuando la muerte les llegue, se tornarán en los hombrecillos más indefensos, en chiquillos acobardados por el coco. Ahora vamos a ver qué significa la moderación o prudencia. Veamos la moderación como una sana elección en referencia con los placeres del cuerpo. A las almas que poco satisfacen el deseo del cuerpo, las domina la insensibilidad. A las que se dejan dominar por los sentidos y el apetito, las domina la intemperancia. Cuando se trata de los apetitos del estómago, hablamos de que hay tragones, personas de buen y de mal comer. Si creemos que el moderado sexual, entiéndase por esto el que comparte la pasión indicada con la única exclusiva persona indicada en un momento indicado, es virtuoso. El licencioso no obra con la recta razón, con el ortólogos, es decir, con inteligencia. Moderado es el que se ha educado con la prudencia, no es reprimido. Los hombres viven según el apetito y en ellos se da, sobre todo, el deseo de lo agradable. Así, si este deseo no se encausa y somete a la autoridad, irá muy lejos, porque el deseo de lo placentero es insaciable y absoluto para el que no tiene uso de razón, y el ejercicio del apetito aumenta la tendencia natural. Y si los apetitos son grandes e intensos, desalojan el raciocinio. Ahora vamos a hablar sobre la liberalidad. Bajo la dictadura del liberalismo mal entendido, vivimos hace 10 años, afirma un articulista colombiano. Sin quererlo, su tesis se apoya en Aristóteles. La liberalidad o generosidad, así también se le llama, entendida como virtud en relación con el manejo del dinero, es una de las más sabias y más preciadas del alma. Dar y recibir dinero exige no solo prudencia, sino tacto. Es virtud del hombre liberal saber a quiénes da dinero, así como también de quiénes no debe recibir o de dónde no debe tomar. El hombre liberal entrega su dinero, nunca el ajeno, para que otros lo inviertan en cosas de utilidad colectiva. No siente dolor al dar, porque sabe que una buena obra será realizada. Un padre liberal se cuida de ser pedigüeño, protegiendo su hacienda y distribuyéndola equitativamente entre sus hijos. Entre los griegos de la época de Aristóteles, la liberalidad, que en griego es eleuteriotes, representaba la condición ideal del hombre, en la que teniendo propiedades y riquezas bien administradas, gozaba de tiempo libre para el ocio, para la distracción y el arte. El hombre libre era el opuesto del esclavo, que por su condición social no tenía propiedades y dependía de otros, del avaro que concentraba todas sus fuerzas y su tiempo libre en la acumulación de dinero, y del pródigo que malgastaba su hacienda y acumulaba dolores de cabeza. Cuando se habla de un gobierno o un gobernante o un hombre multimillonario que hace inversiones oportunas a gran escala, entonces se le conoce como hombre magnífico por su magnificencia. La prodigalidad, que se excede en dar y en no tomar, con el tiempo llega a parecerse a la avaricia, que se queda corta en dar y se excede en tomar. El pródigo le gusta gastar a manos llenas y pronto le faltan los recursos. Por eso se ve obligado a tomar recursos de donde no debe. Toman sin escrúpulos y de todas partes, pues desea dar y nada le importa cómo o de dónde. Para el caso de un gobierno que gaste dinero en cantidades astronómicas,
es mejor hablar de Estado o gobierno ostentoso antes de que de pródigo. La avaricia, vicio incurable, se puede dividir en dos grandes grupos. Uno que forma el conjunto de los hombres que se quedan cortos en dar, pero no codician lo ajeno. Hablamos del tacaño, del ruin, del mezquino. Otro conformado por los que se exceden en tomar de donde no deben y en cantidades que no deben, como es el caso del usurero, del explotador, del jugador, del ladrón y en general del avariento. Si estas mismas características las posee un gobierno, vale la pena denominarlo mezquino. Todo cálculo minucioso, reducción de costos, recorte en el presupuesto, es mezquino por principio, ya que se trata de grandes sumas de dinero que se deben destinar al interés público. Ahora vamos a hablar de la magnanimidad. La magnanimidad es la capacidad para reconocerse como virtuoso que tienen algunos hombres. El hombre magnánimo se sabe digno de grandes cosas. No lo grita en público, pero en su rostro se puede leer. Siempre actúa en consonancia con su alto mérito, y en esto se distingue del moriguerado, que es digno de cosas pequeñas y las pretende. También del vanidoso, que pretende cosas superiores a su dignidad, y del pusilánime, que se juzga digno de menos de lo que merece. El hombre verdaderamente magnánimo es un dechado de virtudes, posee la perfección moral, es representante de la bondad, de la generosidad, de la valentía y jamás se le ve involucrado en actos de injusticia. El magnánimo como Sócrates, Cristo o Gandhi ni se expone al peligro por fruslerías ni ama el peligro, porque estima pocas cosas, pero afronta grandes peligros y cuando se arriesga no regatea su vida porque considera que no es digna de vivirse de cualquier manera y es de tal índole que hace beneficios, pero se avergüenza de recibirlos. Es también propio del magnánimo no necesitar nada o apenas nada, sino ayudar a los otros prontamente y ser altivo con los que de elevada posición y con los afortunados, pero mesurados con los de nivel medio, porque es difícil y respetable ser superior a los primeros, pero es fácil con los últimos. El magnánimo es demasiado ideal, perfecto. Tal parece que se asemeja a una divinidad, porque representa todo lo que el hombre normal no se atreve a cumplir, como la sinceridad, incluso para con los enemigos, la crítica severa a todo y a todos, sin importar la amistad. Ahora vamos a hablar sobre la mansedumbre. Una palmada a tiempo soluciona un problema, dice una expresión popular. De ella podemos inferir que no es nada formativo nunca enojarse. El padre que no reprenda al hijo cuando desobedece o cuando se porta mal, o es grosero con sus amigos o atarmán con los hermanos, no es un buen padre, sino un necio. Enojarse en la manera y en el momento oportuno es la consigna de Aristóteles. No sabe si llamar a esto mansedumbre porque está más cerca de la deficiencia que del punto medio, pero cree que hablar de tranquilidad sería aún más erróneo. Entre los que cometen el error de enojarse demasiado o con mucha frecuencia, encuentra al irascible, que se encoleriza pronto con quienes no debe, por motivos que no debe y más de lo que debe, pero se apacigua pronto. También está el colérico, que es excesivamente precipitado y se irrita por todo y contra todos y por cualquier motivo. Un lugar especial ocupa el amargado. Es poco dado al diálogo y rencoroso. Permanece irritado durante mucho tiempo. Generalmente su ira cesa con el desquite. A esas personas que se incomodan por el teléfono, por el timbre, por la visita de un amigo, por el vuelo de una mosca, entre otros motivos indebidos, los llama díscolos. Ahora vamos a hablar sobre qué es la amabilidad. En un país como cualquiera del continente latinoamericano, se presenta una grave crisis política, económica y social. Una parte de los habitantes se opone a cualquier tipo de reformas, otra manifiesta su apoyo, no importa de dónde venga. Es más, si una senadora propone seguir como están, a esta población le parece muy bien. La razón de este ejemplo hipotético es cuestionarnos hasta qué punto cuál de las dos partes le hace mayor bien al país. Si Aristóteles tuviera que responder, diría que ninguna, pues la primera es descontenta y pendenciera
no le molesta el estar siempre molestando sin motivo. Y la segunda es complaciente, todo lo alaba y nunca mide las consecuencias, le preocupa quedar bien con todo el mundo. Para que la situación de este país mejore o por lo menos cambie, se requiere de un modo de ser distinto a los dos anteriores. Se trata de la amabilidad, en el sentido original del término. Nosotros habitualmente confundimos la amabilidad con la complacencia, pero Aristóteles nos recuerda cuál es su significado natural. Escuchen muy bien, un hombre amable es el que está de acuerdo con lo noble y útil y rechaza lo contrario. Ojo, no importa que el proyecto o la invitación provenga de un amigo o de un desconocido. La amabilidad no es obsequiosa ni aduladora, apenas razonable. Y por último vamos a hablar sobre la agudeza o humor fino. En este apartado Aristóteles hace una de las primeras clasificaciones filosóficas del humor. Muchos afirman que dedicó un libro entero al tema, la comedia, el cual al parecer fue incinerado en la biblioteca de Alejandría. Es de vital interés anotar, sin embargo, que a diferencia de la filosofía cristiana, para Aristóteles, como para futuros pensadores como Freud y Bergson, el humor es un ingrediente indispensable para la vida humana. El hombre es el único animal que ríe. El descanso y la diversión son indispensables para la vida, escribe el Estagirita. En esta pequeña clasificación, que perfectamente puede ser utilizada para caracterizar los humoristas de un curso o de un grupo de amigos, se ocupa no de lo cómico, lo escénico, lo visual, sino de lo chistoso, determinado por el lenguaje. Se dice que alguien es cómico cuando hace gestos o realiza movimientos que mueven a risa. Y se dice que alguien es muy chistoso cuando cuenta chistes que hacen reír con bromas y burlas. Estos últimos pueden ser divididos a su vez en bufones, ingeniosos y patanes. Los bufones se exceden en provocar la risa. No pierden ninguna oportunidad para hacer reír. Incluso llegan a burlarse de sí mismos. Los ingeniosos son los humoristas que poco hablan, pero cuando lo hacen lanzan un apunte inteligente, porque son ágiles de mente y tienen mucho talento. Por último, los patanes, a quienes casi siempre se les desprecia y hasta insulta por cuanto carecen de tacto para decir las cosas. Emplea el ataque directo y el lenguaje obsceno. Bueno, con esto termino el análisis del cuarto libro de Ética a Nicómaco, que se llama Examen de varias virtudes éticas. Nos vemos en el próximo video y no se olviden suscribirse a mi canal y darle al like, y también, como yo sé, compartir este video con su tía, prima o sobrino que les interesa la filosofía. Hasta pronto.